Bueno, hermanos, buenas noches. Como todos los miércoles estamos nuevamente aquí para estudiar hoy la palabra de Dios. Qué bueno que podamos seguir avanzando en estos temas tan importantes que creo que de verdad nos hace falta conocer y reflexionar, porque crecimos con una manera de ver las cosas y realmente eh, lo que la palabra enseña es algo diferente. Vamos a continuar hoy con el Evangelio de Jesús. Vamos a tener 4 partes del Evangelio de Jesús. Me gusta mucho porque realmente cuando empiezo a escribir estos mensajes siento que el Señor me dice tantas cosas y me las enseña a mí primero, que luego yo quiero transmitirlas y comunicarlas. Por eso yo siempre he dicho que el primero que es confrontado, el primero que es puesto con los pies sobre la tierra soy yo mismo. Vamos a recordar un poquitico lo que vimos la semana pasada en el Evangelio de Jesús, la parte uno. Eso lo estudiamos hace 8 días. Acuérdense que teníamos una cita base, que era Marcos 16, del 14 al 16, en donde Jesús comisiona a los apóstoles. Al final, dice, finalmente se les apareció a los 11, mientras ellos estaban sentados en la mesa, les reprochó su incredulidad y obstinación porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es un poco por lo que estamos estudiando. ¿Qué es ese evangelio de Jesús? ¿Qué es ese evangelio que Él nos mandó a que fuera predicado? Y en Lucas 4, del 16 al 21, también dice, Jesús fue a Nazaret donde se había criado en el día del reposo, entró en la sinagoga, bueno, y luego dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Esto lo estudiamos la semana pasada. Son nuestras 2 citas bíblicas, digamos por decirlo así, base de donde surge todo esto de conocer el Evangelio de Jesús. Entonces, la semana pasada hablamos de los 10 mandamientos. Si ustedes recuerdan, repasamos los 10 mandamientos, vimos que pues realmente no cumplimos, a pesar de que nos creemos buenos, a pesar de que nos creemos buenas personas, no cumplimos los mandamientos, no cumplimos los estándares que pone Dios de santidad para poder entrar a su reino, ¿verdad? También vimos que con solo fallar uno, fallábamos toda la ley. Entonces, según la ley, no había ninguno justo. Nadie podía ser justificado por la ley, o sea, por sus obras, de su manera, por sus obras, ninguno de nosotros puede alcanzar la entrada en el cielo. A través de la ley veíamos que estábamos condenados a pasar la eternidad separados de Dios. Entonces decíamos, bueno, ¿y cuál es el Evangelio de Jesús? ¿Cuáles son esas buenas nuevas que Jesús estaba diciendo? Vayan y prediquen esas buenas nuevas, ¿verdad? Hablábamos que las buenas nuevas era que a pesar de que nosotros no podíamos cumplir por nosotros mismos, pues Jesús había muerto por nosotros, ¿verdad? Que Él había recibido el castigo de nuestra paz, que Él había derramado su sangre, ¿verdad? Y luego dijimos, bueno, ¿y pero por qué sangre? ¿Por qué había que derramar sangre? Entonces hicimos un estudio cronológico de Adán y Eva, que desde el principio, luego de Caín y Abel, y entendimos por qué era con sangre y por qué la manera de acercarse a Dios tenía que ser con sangre, porque además era un prototipo o era un, un prototipo, sí, de lo que iba a suceder muchos años después. Luego Moisés en Egipto también cuando pintan con sangre la puerta, los dinteles de la puerta, ¿verdad? Luego ¿se acuerdan esa noche que había la muerte de los primogénitos antes de salir, que al otro día pudieron salir de Egipto, ¿verdad? Luego de ahí se crea la Pascua, ¿verdad? Y había una celebración todos los años de esta Pascua en donde sacrificaban a un cordero y hacían estas obras de expiación, sacrificaban al cordero que les permitía tener el perdón de los pecados del año inmediatamente anterior. Y por eso es que Jesús es llamado el Cordero de Dios, porque es el que toma el lugar de ese cordero inocente. Desde la época de Adán y Eva que pecó, Jesús toma el cordero
toma el lugar de ese cordero. Entonces, si ustedes ven todos los sacrificios que se hicieron desde la creación del hombre hasta la llegada de Jesús, era un prototipo de lo que iba a suceder con Jesús. También vimos que teníamos que de todas maneras mantenernos en santidad. Y aquí les traigo una cita, Hebreos 12:14 dice que procuren vivir en paz con todos y en santidad, porque sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, a pesar de que Jesús pagó, y esto lo vamos a estudiar un poco más adelante, la gracia, porque estamos viviendo en la gracia, no significa que yo puedo pecar ahora sin importarme, porque vamos a ver más adelante, la gracia significa que no caigo fulminado y muerto cuando me equivoco, como caían antes en el Antiguo Testamento, pero igual tengo que cumplir los mandamientos de Dios, porque el mismo Jesús dijo que no vino a quitar ni un punto, ni una tilde, ni nada de lo que era la ley. Ahora, en la parte 2 vamos a estudiar en la noche de hoy varias cosas muy importantes. Vamos a terminar de entender ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, qué significa todo lo que Él hizo en la cruz, porque es el misterio más grande que Dios ha revelado a la humanidad, la cruz. Entonces, lo primero que quiero que entendamos es un principio que se llama el non bis in idem. Ese principio significa que no hay doble condenación. Entonces vamos a entender un poquitico qué significa ese principio. Dice, principio del derecho constitucional por el cual se prohíbe la doble persecución a un mismo sujeto por los mismos hechos que ha sido objeto de una anterior actividad procesal y que concluyeran en una resolución final, ya hubiera sido condenatoria o absolutoria. Esto en términos legales, yo no soy abogado, yo soy ingeniero, ustedes saben, y bueno, esto en términos legales, pues es lo que dice que significa este principio, pero hablando en español, no de abogados, sino en español común nuestro, dice que tú no puedes ser condenado dos veces por el mismo delito. Y esto es muy importante, ¿verdad? Es porque esto es lo que aplica en el tema de la cruz. Miremos un ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, un condenado a muerte. Digamos que tengo un condenado a muerte y es ejecutado por la inyección letal. Y muere, entonces cuando muere, su expediente automáticamente es destruido, pues ya no tiene validez. Ese expediente, cuando él ya muere, no tiene validez procesal, pierde toda validez procesal porque la persona murió, ya no tiene esa validez, no lo rompen físicamente, pero ese expediente pierde toda validez procesal. Entonces ahora pensemos que este señor resucita y se aparece, pues no puede ser ejecutado de nuevo, no puede ser ejecutado de nuevo. Yo veía una película hace bastantes años con Jennifer López en donde ella es acusada de haber matado a su esposo y cumple la condena y al final sale y entonces ella podía asesinar a su esposo y no podía ser condenada porque ya había sido condenada y resulta que el esposo no, el esposo había fingido su muerte, ¿verdad? Veamos otro ejemplo, un ejemplo porque estos ejemplos nos van a ayudar a entender qué fue lo que Jesús hizo en la cruz. Veamos otro ejemplo, un ejemplo de un condenado a la cárcel. Supongamos que yo fui acusado de unos delitos, porque soy acusado de unos delitos, la he embarrado a lo largo de mi vida y entonces soy acusado y me presento delante de un juez y soy condenado. Pero en el momento de ejecutar la condena, en el momento de ejecutar, de enviarme a la cárcel, Jesús viene y toma mi lugar. Es Él quien paga esta pena o esta condena por mí, ¿verdad? Y veamos un último ejemplo, el ejemplo de un banco. Supongamos que yo tengo en este momento una deuda de $1.000.000 y me van a embargar la casa, me van a embargar absolutamente todo. No tengo $1.000.000, no tengo cómo pagar semejante deuda. Entonces, cuando ya me van a embargar, cuando ya me van a ejecutar la deuda, cuando ya me van a ejecutar una sentencia que salió en el banco, viene alguien y paga toda la deuda. Entonces el expediente del banco queda totalmente cerrado. Cuando tú pagas una deuda en el banco, el expediente queda totalmente cerrado. De hecho, te dan un paz y salvo. Te dan un paz y salvo. No pueden venir después a cobrarme algo que haya quedado pendiente. Entonces, estos tres ejemplos nos ayudan a entender un poquitico qué fue lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz por nosotros. Porque Él pagó por nuestros pecados, Él pagó por nuestras transgresiones, Él pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros.
Nada quedó pendiente cuando Jesús pagó. ¿Sí? Nada quedó pendiente. Jesús en la cruz dijo, vamos a ver qué dijo en la cruz. Vamos a leer Juan 19:30. Ya está Jesús muriendo y dice, cuando Jesús probó el vinagre, dijo, consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Esto es muy importante, estas últimas palabras de él. Consumado, vamos a entender un poquitito qué significa consumado. Significa que se ha realizado por completo, que se realizó su trabajo a la perfección, que ha triunfado en lo que vino a hacer, porque es un acto consumado, ha sido realizado, ¿verdad? Todo lo que Jesús vino a hacer en la tierra para nuestra salvación fue realizada en ese momento. No quedó nada pendiente, no hay nada adicional que yo tenga que pagar. Jesús lo pagó todo. Y esto es muy importante que lo entiendan porque todos decimos, sí, no, yo entiendo esto claramente. Pero hay personas que no lo entienden claramente porque van a ver algo en este instante que les voy a hacer caer en cuenta. Entonces, si Jesús lo pagó todo, si la deuda del banco está totalmente pagada, si el expediente fue cerrado, no tengo que ir yo después a ningún lado cuando muera a pagar algo que quedó pendiente. Si Jesús ya pagó todo, fíjense que hay cosas que no analizamos de pronto. Y quiero que te lleves ese concepto. Ya todo fue pagado. Jesús dijo, consumado es. No hay nada pendiente, ¿verdad? Miremos Hebreos 10:14. Dice, Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y vea, mucho se habla de que cuando morimos tendremos que pagar algo. Tendremos que purgar algunas cosas que todavía están pendientes. Entonces yo me pregunto, no entiendo. Entonces Jesús no pagó todo. La obra de Jesús entonces le quedó incompleta. O sea, vino a morir. O sea, no dijo consumado es. Si yo tengo que ir a purgar algo después, si yo tengo que ir a pagar algo, entonces no la hizo completa, le quedó faltando algo. Cuando él dice consumado es, significa que no faltó absolutamente nada. ¿Y saben de dónde viene esta teoría en que pensamos que tenemos que ir a pagar algo? Pensar de que yo soy el que estoy pagando con mis obras. Por eso me queda pendiente algo por pagar, ¿verdad? Pero veamos nuevamente la cita. Dice, por medio de una sola ofrenda. Sería ridículo entonces pensar que Jesús tendría que morir otra vez por lo que quedó pendiente o por los pecados adicionales, ¿verdad? Luego dice que nos hizo perfectos para siempre. Nos hizo perfectos para siempre. Ya se ejecutó la sentencia sobre nosotros. Ya fuimos condenados, ya alguien murió, ¿verdad? Ya alguien pagó. Ahora la justicia de Dios me ve perfecto porque dice que nos hizo perfectos para siempre. No soy perfecto por un rato. Fui perfeccionado para siempre por medio de un único sacrificio. Es increíble, mire cómo la palabra de Dios derrumba absolutamente cualquier concepto equivocado que podemos tener en la vida. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. ¿Sí? Yo fui santificado por la muerte de Jesucristo. El derramamiento de su sangre me santificó. Pero es increíble que hay quienes todavía quieren ayudarle a Jesús diciendo que van a pagar lo que a Jesús le quedó pendiente pagar, porque Jesús no pagó cosas, entonces yo le voy a ayudar porque yo tengo que ir a pagar lo que Jesús no pagó. Como si la obra de Jesús hubiera quedado incompleta, de verdad que es una irreverencia hasta con el mismo Dios. Entonces, ¿para qué morir en la cruz? Si al final
Yo tengo que ir a pagar algunas cosas. ¿Para qué dar el Hijo de Dios en la cruz si yo tengo que ir a pagar lo que Jesús no pagó? Entonces pensemos en esto. Mire, mi gratitud tiene que ser total porque es que Jesús ya pagó todo. Él fue al banco y pagó todo. Eso es lo maravilloso y además no lo merecíamos. Esa es la sabiduría de Dios. Eso es de las cosas que quiero que entendamos esta noche. La sabiduría de Dios logró santificarnos por medio de su Hijo. Y basta con entregarse a Jesús. Obviamente, entregarse de verdad. No entregarse engañado, como lo hemos dicho. Me entrego, digo con mi boca que me entrego, pero sigo haciendo las cosas malas que hago. Me estoy engañando. Si yo quiero que Jesús tome mi lugar, yo tengo que obedecerle. Tengo que ser radical con el pecado, alejarme 100% del pecado. Y ahí es donde está la gracia, porque probablemente nos equivoquemos alguna vez y no, pin, no nos pasa como en el Antiguo Testamento, que muchas personas morían instantáneamente cuando hicieron algunas cosas que no tenían que hacer. La gracia nos permite que si nos equivocamos sin querer, porque es que sin querer, no nos podemos seguir equivocando consintiendo el pecado, porque entonces me estoy engañando yo mismo. Entonces no me he entregado a Jesús, no he nacido de nuevo realmente. ¿Ves? Miremos qué nos enseña Romanos. Romanos 3, 23, 24 dice, por cuanto todos pecaron, porque todos hemos pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, absolutamente todos estamos destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. No somos salvos nuevamente por nuestras obras, porque no podemos cumplir la ley, pero tenemos que esforzarnos, tenemos que buscar la santidad. Miremos qué nos enseña Hebreos 10:10. Dice, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez y para siempre. Entonces, ahí lo tienes. Estas son las buenas nuevas, estas son las buenas noticias que Jesús decía. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Porque la gente no era capaz de la ley, no era capaz de salvarse por sí misma. No somos capaces de salvarnos por nosotros mismos, está claro, lo hemos leído, lo hemos estudiado en todas las citas bíblicas que vio la vez pasada. No somos capaces, ni uno de nosotros es capaz de salvarse por sí mismo. Entonces, las buenas nuevas son estas, ¿sí? Entonces, alguien podría preguntarse en este momento, bueno, y si ya me entregué a Jesús, si ya soy salvo, después de haber recibido el perdón por todos mis pecados pasados, presentes y futuros, ¿verdad? Cuando yo recibí a Jesucristo, cuando nací de nuevo, ¿por qué necesito seguir confesando entonces mis pecados si ya han sido perdonados? Pasados, presentes y futuros ya han sido perdonados. Juan 1, primera de Juan 1:9 dice eso, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué esto pareciera contradecirse con la salvación? Entonces, vamos a estudiar tres conceptos aquí que son muy importantes. Vamos a leer Efesios 1 del 3 al 10. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Mire que solo cuando nos entregamos a Jesucristo somos adoptados. Acuérdense, Juan 1, ¿sí? Según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos que la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Y nos dio a conocer el misterio, porque esto era un misterio, de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, para que cuando llegara el tiempo señalado,
reuniera todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces póngame cuidado a algo que vamos a entender aquí. Una cosa es salvación. Vamos a entender por qué, cuál es la diferencia, por qué si mis pecados ya fueron perdonados, por qué tengo que seguir reconociendo y pidiendo perdón por mis pecados. Entonces, una cosa de lo que acabamos de leer es salvación. Vamos a leer, en Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. ¿En quién? En Él. ¿En quién es Él? En Cristo. Los que estamos en Cristo, los que caminamos de la mano de Cristo, los que rendimos nuestra vida a Cristo, fuimos escogidos por Dios. Él nos escogió, nosotros no lo escogimos. Dios es el que te está llamando. Dios es el que te está hablando. No eres tú el que le está dando la oportunidad a Dios. Dios nos escogió ¿para qué? Para que seamos santos e intachables delante de Dios, o sea, delante de su presencia, seamos santos e intachables. Veamos lo que dice luego el versículo 5. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. Por medio de Jesucristo somos adoptados, somos hechos hijos de Dios, pero por medio de Jesucristo. No todos son hijos de Dios como pensamos, y luego lo vamos a estudiar también en otro prédica que estoy preparando. Acuérdense de Juan 1, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, dos cosas, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, los que no le han recibido y los que no han creído en su nombre, pues no son hijos de Dios. No sé de dónde sacamos que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Solo a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo hemos estudiado antes. Es importante que tengamos claro eso, porque no todos los que viven pensando en Buda, esos no son hijos de Dios. Los que tienen otras religiones, esos no son hijos de Dios. No han recibido a Jesucristo. Somos adoptados por medio de Jesucristo. No porque nacemos y venimos a la tierra, ya. Así no es. Hay que entender la palabra. Por eso hay que estudiar la palabra. Por eso tenemos que dedicar tiempo a entender y a crecer en la palabra, porque tenemos conceptos muy errados sobre la vida. Por eso dice, conoce la palabra y te hará libre. La palabra es la verdad, porque te quita toda una cantidad de conceptos que tienes cerrados, que tenemos cerrados en la vida. ¿Verdad? ¿Y por qué hizo eso? Pues sencillísimo, según el beneplácito de su voluntad. Porque nos ama tanto que no quiere que pasemos la eternidad lejos de Él. Fue su voluntad hacer esto para darnos una oportunidad. Mire, muchas personas dicen, no, es que Dios tiene que ser, es que no puede ser que mande gente al infierno. Dios es un Dios misericordioso. Sí, Dios es un Dios misericordioso. Por supuesto que sí. Mandó a su Hijo a morir a la cruz para que tú y yo fuéramos salvos. Obviamente cuando creamos en Él, pero es que eso no aplica para todo el mundo. Los que se van al infierno es porque ellos mismos deciden no entregar su vida a Jesús. No porque Dios los mande, sino ellos mismos deciden no entregar su vida a Jesús, no rendirse, no seguir sus instrucciones, no hacer caso. Pero no es que Dios misericordioso, por supuesto, sí mandó a su propio Hijo para que tuviéramos la oportunidad. Dice que Él es la puerta, dice que Él es el camino, dice que es la verdad. Pero muchos lo rechazan. Entonces, Dios es misericordioso. Por supuesto que sí, que hay más misericordia que haber entregado a su propio Hijo. Veamos el versículo 7. Dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre. Tenemos redención, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. O sea, por su sangre es que tenemos el perdón para salvación, ¿verdad? La cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Entonces, en Cristo fuimos redimidos. En Cristo tenemos perdón de pecados. ¿Qué quiere decir que si no estoy en Cristo? Pues que no he sido redimido. Pues que no tengo realmente el perdón de los pecados. Entonces, para todas las personas, como les dicen en algunas prédicas que he escuchado, que son calientabanca,
que solo de boca confiesan a Jesucristo, pues probablemente no están recibiendo el perdón de los pecados realmente. Probablemente cuando mueran y vayan al juicio, la lista todavía esté ahí, porque tiene una condición, hay que recibirlo y someterse a su señorío. Cuando tú haces eso, recibes la gracia, recibes la redención, porque ahí aplica la sangre que Él derramó y recibes el perdón de los pecados, porque Él es el que te da la gracia, ¿verdad? Dios tiene toda esa riqueza para darnos la gracia. Es esa salvación inmerecida que no merecíamos. La tiene para nosotros y está al alcance de todo el mundo. Fíjate, no es solo para unos, es para todo, pero para todo el que quiera. Y cuando me refiero a que todo el que quiera, quiere decir a todo el que realmente quiera, al que realmente se someta. No, no, no es para a los que levantan, como dice el que calientan la banca y no hacen nada, solo de boca. Tenemos que entender estas cosas porque es lo importante que si no las entendemos ahora, nos podemos llevar una sorpresa el día del juicio. Estamos creyendo que somos salvos y resulta que no nos hemos rendido realmente a Jesucristo. Y cuando lleguemos allá, ay, sí, pero es que mire, sí, pero es que usted no hizo nada realmente lo que Jesucristo le decía. ¿Sí? Entonces, vea, estas cosas son cosas que no alcanzamos a comprender. Esta es la sabiduría del cielo, como lo leíamos ahorita. Nos cuesta entender por qué es, cómo puede ser. La obra de la cruz demuestra una sabiduría impresionante de Dios que dice que supera nuestro entendimiento. Ahí había un misterio oculto. Todo fue profetizado y había un misterio oculto. ¿Cuál es el misterio? El enemigo no tenía derecho de matar a Jesús. Satanás no tenía derecho de matar a Jesús y ahí perdió la batalla, no podía tocarlo, no podía hacerle daño porque él no pecó, entonces no le dio el derecho legal. Nosotros le entregamos el derecho legal a Satanás cada vez que pecamos, le damos un derecho legal, le firmamos un cheque en blanco, tome, mire, usted tiene derecho legal sobre mí, pero Jesús no pecó y fue engendrado en pureza directamente por Dios de la Virgen María. Entonces en la letra pequeña estaba escrito que no podían matar al inocente. Entonces cuando él crucifica a Jesús y mata al inocente que no había tenido pecado y Jesús se entrega voluntariamente porque ese era el plan, ¿verdad? Entonces Satanás perdió autoridad sobre todo. Por eso la muerte no pudo retener a Jesús. Por eso él muere físicamente y la muerte no pudo retenerlo. Entonces, esto es sabiduría de Dios, pero vea, para los judíos de la época que rechazaban al Mesías, no les cabía en la cabeza. O sea, ¿cómo así a través de tanta humildad podía ser rey para traer libertad? Todos esperaban un libertador natural, como lo había sido David, que había traído libertad en guerras y todo, ¿verdad? O como Moisés, que había, mejor dicho, los había sacado de Egipto. Todos esperaban libertad en lo natural, que trajera libertad del imperio romano. Pero Dios pensaba en algo más grande. Acuérdate, mis pensamientos son más grandes que tus pensamientos, nos dice Dios, ¿cierto? Dios pensaba en algo más grande, en libertad de las garras de Satanás, porque Satanás tenía poder sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, somos redimidos. Acuérdense, somos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Entonces, Satanás ya no tiene poder legal sobre nosotros, pero solo cuando lo recibimos, ¿verdad? Entonces, mientras los judíos estaban pensando en esta libertad terrenal y no les cabía, pero ¿cómo nos va a traer libertad? Eso no puede ser el Mesías, un falso Mesías, es que todo esto no puede traer libertad porque ellos pensaban en lo natural. Y si ustedes leen todos los evangelios, se dan cuenta que todas las personas cuando Jesús hablaba pensaban en lo natural, pero Jesús en su sabiduría, Dios en su sabiduría, estaba mirando todo en lo espiritual. Libertad espiritual, porque para Dios lo importante es lo eterno, donde realmente importan las cosas. Lo terrenal es pasajero.
Lo espiritual es eterno y nosotros nos enfocamos en lo terrenal y se nos olvida lo espiritual. Dios estaba diciendo, mire, mi hijo se va a sacrificar, mi hijo va a morir, pero por algo más grande que lo que ustedes creen. La libertad que ustedes creen no es natural, es espiritual, es para la eternidad. Por eso los griegos, los romanos, todos los gentiles no entendían cómo un rey, claro, una cosa eran los judíos, que sabían y conocían todas las profecías, pero otra cosa eran los romanos, lo que se llama los gentiles, que eran los que no son judíos. Ellos no entendían, decían, pero ¿cómo así que un rey? Y este rey no dice nada, no trae libertad, se deja crucificar. ¿Cómo así que vino a salvar a su pueblo? Las personas no entendían, solo veían las cosas de lo natural. Y es que en realidad solo a través del Espíritu Santo podemos entender lo espiritual. Entonces para los judíos era una vergüenza. Para los judíos de esa época era una vergüenza. Morir en la cruz era lo peor. ¿Cómo si era el Mesías podía morir en la cruz? Y dice que maldito el que muere colgado de un madero. Pero Jesús entendía qué era lo que iba a hacer, ¿verdad? Veamos Gálatas 3. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, fíjate, porque Él se hizo maldición. ¿Sí ves? Y por nosotros se hizo maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Sí ves? Él tenía que hacerse maldición para poder librarnos de la maldición. Es que yo cada vez que estudio más esto, me encanta el plan tan maravilloso de Dios, que es una sabiduría impresionante. Vea, para el resto del mundo, todo era ilógico, ¿no? Pues que esto no tiene sentido. ¿Cómo un rey dejándose matar por su propio pueblo? Además era el pueblo que hacía 3 días lo había cuando se entró con el burrito llegando a Jerusalén, al pueblo que todo el mundo lo había, mejor dicho, glorificado, y a los 3 días estaban todos crucificándolo. Entonces, si supuestamente era rey, si supuestamente era Dios, ¿por qué no se salvaba? No cabía en la cabeza de nadie. Por eso le decían, si tú eres rey, sálvate a ti mismo. O sea, porque no les cabía en la cabeza. Pero ahí estaba la sabiduría de Dios. Ahí estaba la sabiduría de Dios que desbordó, que superó todo nuestro entendimiento. Superaba nuestro cerebro de caracol. Logramos entender. Tenemos cerebro de caracol comparado con Dios. Con la sabiduría de Dios tenemos cerebro de caracol. Entonces, todo esto trajo salvación. Entonces, vamos a ver otro concepto. Otra cosa es relación. Una cosa es salvación y otra cosa es relación. Entonces, todo lo que acabamos de ver se refiere a salvación, a lo que se llama el perdón judicial. Lo vimos al principio. Ante un juez, perdón judicial. Ahora somos libres de condenación. Al recibir a Jesucristo, ya lo vimos. Todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros, han sido perdonados. Las bases judiciales de nuestro caso, de nuestro castigo eterno han sido destruidas, ¿verdad? Sin embargo, aún sufrimos mientras estamos en la tierra las consecuencias del pecado. Mientras estamos en la tierra, todavía sufrimos las consecuencias del pecado. Entonces, ¿de qué tipo de perdón habla Juan? Pues de un perdón familiar y relacional. Entonces piensen en una relación entre padre e hijo. Si haces algo malo y no cumples las expectativas, no cumples las órdenes, no cumples las instrucciones de tu padre, le fallas, tu relación se afecta, pero aún eres hijo. ¿Sí? Tu hijo no deja de ser hijo porque se porte mal. Después de que tu hijo es hijo, es hijo. No porque se porte mal, entonces no es tu hijo, ¿no? Le haces un análisis de ADN y sigue siendo tu hijo. Otra cosa es que se afecta tu relación con él. Después de que somos hijos y fallamos, perdemos comunión, perdemos la relación, perdemos la intimidad. Cada vez que le fallamos, no perdemos la salvación. Si te has entregado realmente, si realmente has nacido de nuevo, cuando tú fallas, no pierdes la salvación, pero pierdes la presencia de Dios en tu vida. Dejas de sentirlo y esto lo entienden las personas que nos ha pasado.
dejas de sentirlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que confiesas tu pecado. Cuando confiesas el pecado, se restaura la relación. Es el perdón relacional, ¿sí? El otro es el perdón posicional. Es el perdón que obtuvimos cuando recibimos a Jesucristo. Obtuvimos la posición de ser hechos hijos. Obtuvimos una posición. Es un perdón posicional. Nos fuimos adquiridos como miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Fuimos perdonados por cada pecado pasado, por cada pecado presente que cometemos, por cada pecado futuro que vamos a cometer. En la línea judicial, o sea, ya no hay condenación, pero en la línea relacional perdemos comunión, ¿verdad? Nosotros a través del perdón posicional ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan cuando vimos en los propósitos de las parábolas 4, creo que era, que yo les mostré cómo era recibir el Espíritu Santo, que pasábamos de la oscuridad a la luz. Ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, ya estamos con la luz cuando recibimos a Jesús, ¿verdad? Vamos a estudiar Efesios 1:13, dice, también ustedes luego de haber oído la palabra de verdad, que es el Evangelio, que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados, sellados. Fuimos marcados con el Espíritu Santo. Acuérdense las dos velitas que les mostré ese día. Ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. En ese momento, cuando lo hacemos de verdad, cuando nos entregamos a Jesús, lo que pasa es que tenemos que, yo les dije la vez pasada, tenemos que mirar porque el corazón es engañoso, entonces tenemos que mirar nuestros frutos. A través de nuestros frutos nos damos cuenta si realmente he nacido de nuevo o no, o si yo me estoy engañando, porque al diablo le interesa que tú vivas engañado. ¿Para qué? Para que cuando llegues al juicio no eres salvo. Entonces, cuando recibimos y somos sellados, cuando somos sellados por el Espíritu Santo, el precio es pagado por Cristo. En ese momento somos hechos hijos de Dios. Entonces, en ese momento aplica absolutamente todo lo que es la gracia. En la cruz, la justicia de Dios fue cumplida. Recuerden el concepto de que yo no puedo ser condenado dos veces. Entonces, cuando yo recibo el Espíritu Santo, cuando yo nazco de nuevo de verdad, entonces recibo el Espíritu Santo y mi condena fue pagada. Entonces no puedo volver a ser condenado. Entonces hay una diferencia entre el perdón posicional y el perdón relacional. Por eso yo pierdo mi relación con Dios cuando sigo pecando o cuando me equivoco, pero no pierdo la salvación. Si soy hijo de Dios, ¿eh? Entonces, analízate tú mismo con tus actividades, con tus acciones, con tu manera de ser. Si sigues pecando, sigues pecando, sigues pecando, no te importa, pues probablemente no has nacido de nuevo. Cuidado porque puedes estar engañado. Y finalmente veamos otro concepto que es la disciplina. ¿Sí? La disciplina. Entonces, la confesión de nuestros pecados nos ayudará a evitar la disciplina de Dios. Si no confesamos el pecado, seguramente vendrá la disciplina de Dios hasta que lo confesemos y hasta que lo corrijamos. Dios es paciente, pero la disciplina viene, porque además mientras sigamos pecando, le estamos dando poder legal al enemigo. Acuérdense, cada vez que ustedes están pecando, le firman un cheque en blanco al enemigo. Entonces, cuidado con eso, como lo dijimos anteriormente, nuestros pecados son perdonados como posición de hijos de Cristo cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del agua y cuando nacemos del Espíritu. ¿Se acuerdan? Recibimos la salvación, pero posicional. Pero tenemos que cuidarnos de nuestra comunión diaria con el Señor. Necesita esa comunión mantenerse en buen estado, lo cual no sucederá si hay pecado en nuestra vida. Dios es muy paciente, pero tenemos que tratar de erradicar el pecado, tenemos que buscar la santidad. Lo leímos al principio, sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Y mucho menos los pecados no confesados hacen que perdamos la relación, la posición de relación con Él. Por lo tanto, necesitamos todos los días ir a orar. Por eso es tan importante orar todos los días y pedir perdón todos los días por nuestros pecados, para restaurar la relación con Él. Cuando no oramos todos los días, después de 8 días ya ni nos acordamos de los pecados nuestros. ¿Sí?
Veamos Romanos 3:21. Dice, Romanos 3:21 al 28 dice, la justicia es por medio de la fe, para que entendamos cómo es esto. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y en ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna. Aquí está diciendo que no hay diferencia entre los que eran judíos y entre los que son gentiles, o sea, el resto del mundo como nosotros que no nacimos judíos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo mismo, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Lo acabamos de leer. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. Para manifestar su justicia en este tiempo a fin de que Él sea el justo, miren esto, Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ya lo vamos a estudiar. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida por la ley. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la fe, la ley de la fe. Por las obras ninguno se puede salvar. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, vamos a repasar unos conceptos muy importantes aquí. El primero, ¿cómo consigo? Ya lo estudiamos, pero quiero que lo repasemos porque necesito que nos lo llevemos muy claros en la noche de hoy. ¿Cómo consigo esta justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo, que es para todos los que creen en Él. Pero cuidado, vuelvo y repito, creer no significa decir de boca. Les puse el ejemplo. Yo creo que hacer ejercicio es bueno para la salud. Si yo lo creo, pero si no hago ejercicio, pues no sirve para mi salud. ¿De acuerdo? Yo creo que tomar 2 litros de agua es beneficioso para el funcionamiento de mi cuerpo. Pero si yo no tomo 2 litros de agua, pues de nada sirve que yo crea. Cuando aquí habla de creer, significa a la acción de que como lo creo, lo hago. Porque si no, me estoy engañando yo mismo. ¿Sí? ¿Y para quién era esta salvación? ¿Para quién es esta justificación? ¿Quiénes son los pecadores? Todos nosotros somos los pecadores, todos. Tú y yo somos pecadores, por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros se salva por nosotros mismos. Estamos destituidos por nosotros mismos. Por eso las personas que no se entreguen a Jesús, cuando lleguen al juicio, no se pueden salvar. No se pueden salvar porque nadie puede cumplir la ley. Ninguno puede justificarse o ser justificado por las obras. Tenemos que justificarnos por Jesús. Y entonces, ¿cuándo fuimos justificados? ¿Tengo que pagar algo? ¿Tengo que pagar algo? Ya lo vimos ahorita. No tengo que pagar nada porque fui justificado gratuitamente por su gracia. Fui justificado gratuitamente por su gracia. ¿Y a través de quién fui justificado? Pues a través de la redención que proveyó Cristo Jesús. Nadie más sino Cristo Jesús. Es el único que proveyó la redención. No es ni Pepito, ni Sutanito, nadie. Es solo Jesús. Vamos a estudiar ahora la sabiduría de Dios. Muy importante que veamos esto. Vimos que decía que la sabiduría de Dios desbordaba sobre nosotros, sobre todo entendimiento, que sobrepasó nuestro cerebro de caracol, ¿verdad? Entonces analicemos un poquito esta sabiduría. Y decía que la cual ahora nosotros en estos tiempos tenemos la bendición de poderla entender. Pero hay muchos que hoy en día todavía no la entienden. Por eso quise hacer este estudio para que entendamos lo que es la sabiduría de Dios y lo que significa realmente el sacrificio de la cruz. Porque en este momento es revelada a nosotros para que podamos entender el misterio de su voluntad, dice. Veamos Efesios 1, 8, 9, dice, la cual desbordó, estamos leyendo lo que ya le vimos ahorita, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Era un misterio. Toda esta obra era un misterio.
Todo este plan estaba oculto, ¿sí? Satanás no podía saberlo, porque era un plan diseñado para traer salvación a toda la humanidad. Ahí está la sabiduría infinita de Dios. Miremos qué es el significado de misterio. Dice, hecho o cosa cuya naturaleza, causa, origen o razón de ser no tiene explicación o no se puede entender. Nuestro cerebro de caracol no nos permite entender. Hoy en día podemos entender muchos años después lo que fue ese misterio, pero antes y en ese momento no se podía entender. Asunto secreto o reservado, ¿vea? Entendemos el misterio. Y es algo muy importante, es que vea, Dios no puede dejar de ser justo. Aun cuando Dios no quisiera condenarnos, Él tenía que castigar por nuestros pecados, porque Él no puede dejar de ser justo. Si tú eres un juez y estás delante de una persona que violó y asesinó a una niña, tú tienes que emitir una sentencia. No puedes hacerte loco y no emitir una sentencia. Había que emitir una sentencia. Veamos qué nos decía el versículo 26. Dice, para manifestar su justicia en este tiempo, o sea, cuando Jesús murió, a fin de que Él sea el justo, porque Él emitió una condena, y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces, Él sigue siendo justo porque emitió una sentencia. Alguien pagó con su sangre. Hubo derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. No está dejando libre a nadie sin un juicio. Hubo condenación, hubo sentencia, hubo condenación. Jurídicamente, alguien fue condenado por Dios, pero el mismo Dios hizo que alguien pagara. Él mismo hizo que él mismo pagara con su hijo. Desborda nuestra sabiduría esto. Con lo cual Dios hizo justicia. Sigue siendo justo. No hubo impunidad, hubo una sentencia, pero al mismo tiempo nos justifica, nos abrió una puerta, ¿verdad? A los que tienen fe en Jesús. Porque los que tienen fe en Jesús se acogen a esa justicia que Él emitió. Somos justificados ahora por su sangre. Nadie podía entender esto, es un misterio. Él iba a emitir una sentencia, pero al mismo tiempo, al emitir una sentencia sobre alguien que era inocente, abría la puerta para que el que creyera en esa persona pudiera tomar. Entonces, yo creo en Jesús, me entrego a Jesús, Él es mi Señor, Él es mi Rey, yo entrego y rindo mi vida a Él. Entonces, el sacrificio que Jesús hizo, ¡pum!, aplica para mi vida. Isaías 55, 8, 9. Esto no lo entendíamos. ¿Y por qué no lo entendíamos? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Quién se hubiera imaginado que ese iba a ser el camino de la redención? Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vean lo increíble de la sabiduría de Dios para solucionar el problema que teníamos como seres humanos. No podíamos salvarnos por nosotros mismos. Dios quería salvarnos, Dios nos ama, Dios no quería que fuéramos condenados, no quería que pasáramos la eternidad separados de Él, quería pasar la eternidad con nosotros, pero tenía que idear un plan porque nosotros no éramos capaces y entonces tenía que idear un plan. Entonces Él dice, mis pensamientos son mucho más altos, por eso es que yo les digo que cuando comparamos nuestra inteligencia con la inteligencia de Dios, tenemos cerebro de caracol, pero nosotros somos soberbios de creernos más inteligentes que Dios. ¿Sí? Veamos qué nos enseña Romanos 5:6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Quiénes eran los malvados? Nosotros. ¿Sí? Pues, cada vez que entiendo un poco más el misterio de la cruz, cada vez que entiendo un poco más lo que Jesús vino a hacer, entiendo lo maravillosa de la obra de Dios. Qué grandeza realmente la de Dios para poder solucionar el problema del ser humano, porque Él es justo, Él tenía que emitir justicia, no podía dejar sin emitir un juicio y sin emitir una condena sobre alguien, porque entonces no sería justo.
Y vea qué grandeza y qué compromiso el de Jesús para no fallar. Acuérdense en el Getsemaní cuando él dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Él tuvo un momento en que era duro lo que tenía que vivir, pero él no falló, no falló, vino a cumplir su objetivo y se rindió totalmente a la voluntad del Padre de manera perfecta. Por eso al final, cuando está en la cruz, dijo, consumado es allá. Cumplí lo que vine a cumplir. Mi objetivo fue hecho perfectamente. No me quedó nada pendiente. Entonces hoy quiero que le demos gracias a Dios por ese plan perfecto. Gracias Dios por haber planeado todo, pero además por haber entregado a tu único hijo. Por eso dice él, nos amó tanto que dio a su único hijo, porque no había otra manera de salvarnos. Gracias Dios por haber planeado esto de una manera tan sabia. Y gracias Jesús por no haber fallado y por haber ejecutado de una manera perfecta, por no haber abandonado, por haber ejecutado a la perfección. Bendito seas por la cruz. Vea, tenemos que ser agradecidos con Dios. Y la verdad, les digo, somos muy desagradecidos, porque si realmente entendiéramos este misterio, si realmente nosotros entendiéramos el misterio de la cruz, nos rendiríamos totalmente a Jesucristo, porque estaríamos totalmente agradecidos. No querríamos hacer absolutamente nada para fallarle. Después de ver lo que hizo, después de ver el plan tan impresionante que Dios diseña, la ejecución tan perfecta que Jesús trae, y nosotros tenemos la osadía de rechazarlo. Por eso el que lo rechaza es condenado. Por eso el que no lo recibe de verdad es condenado. Porque es algo tan perfecto, un misterio tan grande que ni el mismo Satanás pudo entenderlo hasta que fue demasiado tarde. Y el hombre se da el lujo de rechazarlo. El hombre se da el lujo de ser desagradecido. Por eso los invito a que reflexionemos en la noche de hoy sobre esto. Porque cuando somos calientabanca de la iglesia, a la iglesia que vayamos, como pues les he dicho, esto no es una religión. Jesús no es una religión. Cuando somos calientabanca, no estamos valorando lo que Jesús hizo. Es muy importante que pensemos en esto. Vamos a orar. Papito Dios, te quiero dar gracias por ese plan perfecto, Señor. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz, por haber ejecutado perfectamente el plan de Papá Dios. Hoy reflexiono ante ti, Señor, y me determino a seguirte, me determino a cambiar mi vida, a alejarme del pecado, Dios. Quiero nacer de nuevo, realmente nacer de nuevo, para que el sacrificio que tú hiciste en esa cruz sea aplicado a mi vida. Quiero darle un cambio de 180 grados a mi vida, Señor. Quiero estudiar tu palabra para conocerla y derribar todos esos conceptos que he creado y que he aprendido mal. Te pido, Espíritu Santo, que si aún estoy equivocado, me lo muestres y me permitas arrepentirme. Amén. Vea, hermanos, tenemos que entender el misterio de la cruz. Tenemos que realmente rendirnos a Jesús. Nos vemos en 8 días con la tercera parte del Evangelio de Jesús. Dios los bendiga. Soy redimido y mis pecados tú llevaste.
sangre me salvó, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. 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 Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán.